Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos y bienvenidos a Calculando y Creando, donde aprender y estudiar es más fácil. El día de hoy estudiaremos triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal en álgebra sirve para el desarrollo de fórmulas de binomios de grado n. Para el desarrollo del triángulo de Pascal se basa en la sumatoria de números de forma escalonada de forma secuencial, es decir, partimos de 1 a cada esquina, después de 1 a cada esquina en cada uno de los escalones secuentes, sumamos los números centrales, 1 más 1, 2. Para el siguiente escalón partimos con 1 en las esquinas, 1 más 2, 3, 2 más 1, 3 y 1. Para el siguiente escalón sería 1, 1, 1 más 3, 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4, 1. Partimos en la esquina otra vez, 1 en las esquinas, 1 más 4, 5, 4 más 6, 10, 6 más 4, 10, 4 más 1, 5 y 1. Para la siguiente tenemos 1 en cada esquina y sería 1 más 5, 6, 5 más 10, 15, 10 más 10, 20, 10 más 5, 15, 5 más 1, 6. Para la aplicación en desarrollo de binomios de grados n, nosotros partimos que el primer escalón va a ser un binomio a más b elevado a la 0. Y todo número elevado a la 0 nos da como resultado 1. El segundo escalón va a ser a más b elevado a la 1. Es decir, que cada término va a ser el original. Es decir, 1 elevado tal cual. Para el tercer escalón, nosotros tenemos que va a ser a más b elevado al cuadrado. Y aquí nosotros vamos a partir con el desarrollo de potencias. Como va a ser un binomio al cuadrado, nosotros sabemos que es el primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Dicho de otra manera, para la aplicación de desarrollo de potencias, nosotros tenemos que como es al cuadrado, el primer término es al cuadrado, restamos 1 a la potencia, sería a, y al final nosotros restamos 1 a la potencia, que sería 0. Y partimos de forma inversa con el segundo término. b cuadrada, restamos 1 a la potencia y tenemos nuestra fórmula de un binomio al cuadrado. Veamos en el caso de un binomio elevado al cubo. Es decir, como es al cubo, es a cúbica, después a cuadrada y a. Y al final no colocamos el término ya que la potencia de a sería 0. Y partimos de forma inversa con el segundo término, b cúbica, b cuadrada, b, y ya no ponemos b en el primer término. Es decir, un binomio al cubo es el primer término al cubo más el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo elevado al cubo. Para el caso de un binomio elevado a la 4, se desarrolla primer término a la 4, 3, 2, 1 y no colocamos al final. Ahora, partimos de forma inversa de derecha a izquierda, b cuarta, b cúbica, b cuadrada y b. Y así hasta infinito para desarrollar un binomio de grado n. Es decir, para que ustedes puedan obtener un binomio de grado a más b elevado a la 10, tienen que desarrollar todo el triángulo de Pascal hasta llegar al nivel número 10. En este caso llegamos al 5 y de forma secuente al 6. Y ustedes pueden aplicar el desarrollo de binomios, aplicar leyes de las potencias, aplicar leyes de los signos para el desarrollo de estos binomios. Esto es todo por el video de hoy, espero les haya gustado, suscríbanse, dejen su like, los veo en el siguiente video. Adiós. Como un bono, sé que más de alguno le surgió la duda de por qué no se desarrollaron los dos primeros. Si nosotros desarrollamos grado 0, nosotros sabemos que todo número elevado a la 0 da como resultado 1. Por eso nosotros tenemos 1 en la punta de la pirámide. En el caso de grado 1 se sobreentiende que simplemente va a ser a y b. Por eso en el siguiente nivel va a ser a cuadrada, a cúbica, a cuarta, a quinta, a sexta, a grado n. Y en el caso de b, b cuadrada, b cúbica. Y aquí se sobreentiende que sería a la 0 y b a la 0. Y todo número elevado a la 0 da como resultado 1.